Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que sigáis bien, que estéis todos sanos. Ya nos queda muy poquito, un último empujón y ya tenemos dominado el coronavirus. Mirad, esta semana yo quiero hablar de un tema que nos sirve para hablar o para escribir y son los conectores del discurso, los conectores lógicos. Muchas veces me habéis preguntado, pero es un tema un poco difícil. Os voy a dar una lista de los conectores divididos en para qué se utiliza cada uno y después os voy a leer un texto que he escrito yo con estos conectores. La tarea de esta semana es que vosotros escribáis un texto e intentéis utilizar el máximo número de conectores, teniendo sentido, claro. Si utilizáis 6 o 7 en el texto, ya estaría correcto, ¿ok? Mirad, vamos a empezar porque normalmente en clase siempre decimos y, pero, porque, o, sin embargo, utilizamos 5 o 6 que repetimos. En la vida diaria también, ¿eh? Cuando yo hablo utilizo estos, raramente utilizo otros. Pero cuando escribo un texto es cuando empiezo a buscar otros conectores o cuando tengo que dar un discurso o una conferencia o hablar de una manera un poquito más formal. Ya utilizo otro tipo de conectores. Y vamos a empezar. Los primeros es para seguir hablando del mismo tema. Es decir, lo que diríamos pues para en vez de utilizar y todo el tiempo decimos también, asimismo, además, por ejemplo, ¿ok? Para oponer o contrastar ideas. Pero, sin embargo, en cambio, mientras que, aún así y a pesar de eso, por ejemplo. Para explicar la causa de algo. Porque, debido a causa de, por, ya que, puesto que, gracias a o gracias a que, por ejemplo, por culpa de o dado que, ¿ok? Para expresar consecuencia, es decir, que una cosa es debida a otra. Diríamos así que, por eso o de modo que. Y para ordenar la información, que son quizás los más importantes y los más fáciles, en primer lugar, en segundo lugar, después, por una parte, por otra parte, finalmente, en último lugar, por último. Los he contado muy rápido, no os preocupéis, os voy a mandar una fotografía de donde yo los he escrito, ¿ok? Y los tenéis por escrito. Pero me gustaba también contároslos. Y ahora os voy a leer el texto que yo he escrito. Obviamente seguimos con nuestro monotema, que es el coronavirus, y empiezo con mi pequeño texto. En primer lugar, quiero destacar que el año 2020 está siendo horrible, ¿verdad? Hemos tenido catástrofes naturales, también catástrofes sanitarias y en estos momentos también sociales. Uno de los temas que me interesa es la desigualdad social y económica que ha salido a la luz a causa de esta pandemia de coronavirus. En un principio se pensó que esta enfermedad podría igualarnos a todos, ya que podemos contagiarnos todos por igual, ricos o pobres. En cambio, en el transcurso de la enfermedad nos hemos dado cuenta de que no es así. Sí nos podemos contagiar igual, pero los resultados no son los mismos. Por una parte, existe una desigualdad sanitaria. Por ejemplo, en los países europeos no existe esta desigualdad casi o apenas, no es muy grande, ya que todos tenemos acceso a una sanidad universal y gratuita. Sin embargo, en otros países no es así. Mientras que en Austria, si estás enfermo, por ejemplo, de coronavirus o de otra cosa, puedes acceder a un hospital de manera gratuita. En otros países como Estados Unidos, el tratamiento de la enfermedad no es igual para todas las personas. Si tienes un buen seguro o dinero suficiente, puedes tratarte en un hospital que tenga todos los recursos. Pero si no es así, tienes que acudir a una clínica gratuita que seguramente no esté tan bien equipada. Y en mi opinión, y esto es mi opinión, esta también es una de las causas de las protestas de estas semanas, además, por supuesto, del componente racial. Por otra parte, está la desigualdad económica. Por ejemplo,
En España el confinamiento total ha durado 9-10 semanas, el entero, ¿eh? Ahora ya ha empezado la desescalada. En este tiempo mucha gente se ha quedado sin trabajo o ha empezado a cobrar menos dinero que antes. Así que si antes tenían problemas para poder llegar a fin de mes, ahora el problema es muchísimo mayor. Por eso el gobierno ha decidido instaurar un ingreso mínimo vital, es decir, una pensión para toda la gente que necesita un dinero extra para llegar a fin de mes. En último lugar, solo quiero desear que acabemos con este virus lo antes posible y asimismo se recupere la economía mundial. Ok, es muy largo, pero habéis visto que he utilizado muchos conectores, por eso a veces suena un poquito raro. El ejercicio es, os voy a mandar la lista de conectores y es intentar escribir un texto del tema que vosotros queráis utilizando el máximo número de conectores, ¿ok? ¡Chao! ¡Hasta la próxima semana!